Vamos a continuar, chicos. Habíamos quedado discutiendo cuáles son las formas a través de las cuales vamos a representar los campos escalares. Es decir, responde con estas nuevas formas que he definido. Vimos que, a diferencia de una en este caso, el campo escalar son los puntos del espacio, campos escalares que van de R2 a N, tales que coordenadas y de esos puntos del gráfico, ¿no?, del campo escalar, y la otra coordenada, es decir, esta, responde a cada par ordenado de X. Entonces, habíamos campos escalares, entre comillas, que son los campos lineales, como los que están ahí. Un gráfico es un plano, que se definen para cualquier par, son variables que no adquieren ni algebraica ni física. Entonces podemos empezar a pares del dominio, tus coordenadas z, y a partir de ahí, definiendo la terna que corresponde al punto del gráfico, representarla, ¿no? En el caso, porque sabemos un montón, cuando lo definimos geométricamente, o sea, no podemos asistir de esa propiedad o de ese conocimiento previo, idea de lo que está pasando. Un plano que tiene las tres componentes no nulas del vector que define es el vector normal. Los coeficientes multiplican a la x, en este caso, si el campo, pensarlo en términos de un plano, presentar rápido a partir de su ecuación. Porque de acá, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Z 2x más menos 8 igual a... Entonces esa es la ecuación general de un plano, ¿de acuerdo? En donde 1 es el vector normal al plano. Toda esa información es un que nosotros tenemos porque hemos aprendido y en general para el contexto de los campos escalares nos va a servir mucho tener ese tipo de planos, geométricamente hablando, tiene una representación de tipo carpita en la parte del espacio que vemos. Entonces, ¿cómo entrábamos a esa representación? La intersección con los ejes coordenados. Por eso los puntos van a ese lugar. Es cuando X e Y valen 4. Entonces Z vale punto de coordenadas 4, 0, 0, ¿no? Pertenece al gráfico del campo escalar que estamos discutiendo. La otra intersección es cuando valen 0 y 2, entonces el punto de coordenadas 0 pertenece al gráfico de ese campo escalar. Y el tercer punto es cuando 0, por ejemplo, de tal el punto 008 pertenece, ¿está bien?, de ese campo escalar. Y con eso, para poder tener de la superficie, que lo hace la famosa pita que está ahí, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué sabemos aparte de escalares lineales, lineales? Porque con esta idea uno puede refrescar todo lo que aprendimos en el contexto de la geometría y empezar a imaginar un montón de posibilidades, que básicamente se agrupar en 3 o 4 opciones. Son estas. Bueno, si tomo, ¿no?, igual a I, ¿no?, D, ¿de acuerdo? Ese es el campo escalar. Evalúa en X. Ahora, si reordenamos este campo escalar,
y proponemos con un rol algebraico la forma clásica o la ecuación, ¿no? Nos va a quedar algo así. X menos BI más menos D, perdón, igual a 0. Y esta es la ecuación general de un plano. ¿En dónde? En donde que el vector n de componentes menos 1, ¿no? Perdón, menos A, menos B y 1 es perpendicular plano cuya describimos ahí, describimos ahí arriba. ¿De acuerdo? Vamos, que tengamos que componentes del vector normal de ese plano son todos números que del gráfico del estilo. Después podemos empezar a jugar opciones. ¿Cuáles son las otras opciones? Efectivamente, alguna componente, ¿no? ¿Se acuerdan? Si, por ejemplo, A vale 0, si A vale 0, la expresión que nos va a quedar va a ser, ¿no?, menos BI, menos D igual a 0. ¿Qué característica tiene este plano? Este plano es paralelo al eje X. ¿Está bien? El eje X porque X no está. Cuando no está, significa que vale para cualquier valor de X esta ecuación. Por lo tanto, el plano va a ser una cosa así, paralelo al eje X y el eje X este. Así, ¿está bien? ¿De acuerdo? La intersección la podemos sacar fácilmente también jugando con las coordenadas, haciendo C alternativamente la Y y la Z, cuánto valen esas intersecciones. Ahora, si B, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar paralelo al eje Y, paralelo al eje Y, que el eje Y vea una cosa así. ¿Está bien? Da el plano que se corresponde con esa ecuación general, pero que deviene de una ley de un campo escalar, en donde no aparece nada I, ¿está bien? Lo cual quiere decir que vale para todo I. ¿Qué pasará en este contexto? En el contexto geométrico, el famoso C igual a 0, es decir, nunca vamos a tener el componente que multiplica la Z igual a 0, porque ahí dejaríamos de tener un campo escalar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea que lo que no vamos a tener en el contexto de los campos escalares es un plano de estas características. Y ustedes van a decir rápidamente por qué no podemos tener este plano en donde es paralelo al eje Z. ¿Por qué no puede ser esa representación gráfica el gráfico de un campo escalar? Exactamente, porque a infinidad de valores del dominio, pero bueno, por lo menos a dos valores del dominio le corresponde la misma Z, ¿no? ¿De acuerdo? Exactamente. Por eso no va a haber representaciones de ese estilo. Y porque te queda paralelo al eje, es como si fuera en el contexto de la función variable esto. Es lo mismo. Acá tenés un elemento del dominio que le responden infinitas imágenes. Acá pasa lo mismo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque a todos estos elementos del dominio responden la misma imagen. Bien. O sea, es lo mismo el análogo a la que sabemos que no puede ser gráfico de una función de I de X. En este caso, un plano paralelo al eje Z no puede ser gráfico de una función Z de X y Y. ¿Está bien? Pero los otros dos sí. Los otros dos sí. Y tenemos otras alternativas. Voy a acá. ¿Cuáles son las otras alternativas más extremas en este mismo sentido? ¿Qué puede ocurrir? Vuelvo a la ecuación que habíamos hecho aparecer a partir de pensar el campo escalar como un objeto geométrico, que de hecho se puede pensar perfectamente, ¿no? Z menos AX menos BI menos D igual a 0. ¿Qué puede pasar? Y puede pasar que A sea igual a B y sea igual a 0, ¿no? ¿Está bien? Que A, Z sea 0 igual a B, entonces en definitiva nos va a quedar algo así del estilo como
Z igual a D. Si yo grafico eso, este es un plano coordenado que es paralelo al plano coordenado X, Y, porque si A y B valen 0, vale para cualquier par de valores X e Y, está definido para cualquier par de valores X e Y, siempre va a valer D, que es el valor que está acá, ¿no? Y este es un plano que empieza a ser muy interesante, por lo que intuimos o dimos la introducción el otro día. Primera reflexión, el gráfico que hemos presentado ahí, ¿puede ser el gráfico de un campo escalar? ¿Contradice alguna propiedad o alguna parte de la definición de función? No. Es más, este gráfico sería el análogo a quién en el contexto de la función de una variable. ¿A quién sería igual este? Casi. Z igual a D sería igual a el caso extremo de la función lineal. ¿Cuál es? ¿La cual? La constante, exactamente, porque para cualquier valor, par de valor X, la imagen es siempre la misma. Este es el análogo en el contexto de la función de una variable a esto, ¿no? Donde esto es constante, lo podemos poner el valor de D si queremos, ¿está bien? Para cualquier valor X, la imagen siempre es D. Bueno, acá pasa lo mismo. Para cualquier par ordenado del dominio, ¿no? La imagen siempre va a ser D. Pero este campo escalar en particular, Z igual a D, nos va a venir muy bien para empezar a definir una curva muy interesante, que es el principio de construcción, como les anticipé el otro día, del concepto de curva de nivel, que es una estrategia para representar en el papel las características más salientes e importantes de un campo escalar relativamente intrincado. ¿Cuál es la complicación de los campos escalares? Sobre todo tiempo atrás, cuando no teníamos la asistencia de la computadora. Y representar gráficamente un campo escalar. Pues no es lo mismo que dibujar una curva de una función de una variable. Si la ley del campo escalar empieza a ser un poco más complicado que el lineal o cuádrico, que es lo que discutimos el otro día, ya el gráfico empieza a ser un poquito inmanejable. Empieza a ser un poquito difícil de pensar cómo es, y los elementos que tenemos para hacerlo, si es el lápiz y el papel lo único que disponemos, nos quedan bastante escasos. Hace unos cuantos años atrás, entonces, se pensó una estrategia muy intuitiva y práctica, que es, a partir de una serie de trazas representativas del campo escalar, y ahora vamos a ver cómo conseguimos esas trazas, proyectarlas sobre el plano XY y llevar toda la información relevante del campo escalar al papel. Y con una serie de convenios que tenemos que respetar, uno puede, con muy poco trabajo, rescatar lo más interesante de un campo escalar. Pero necesitamos definir esto primero. ¿Qué es una traza? ¿Se acuerdan que una traza, habíamos dicho, que era algo que se obtenía tomando la superficie, el gráfico de un campo escalar cualquiera, e intersectándolo con otra superficie particular, que es un plano de estas características? Un plano de tipo Z igual a D, ¿no? Que es lo que habíamos visto el otro día al final. Era todo acá. Teníamos una superficie cuádrica típica, que era el paraboloide elíptico, cuya ley era Z igual a 4x cuadrado más y cuadrado, y empezaron a aparecer estas cuestiones. Si bien esta es una gráfica todavía manejable, es pesado dibujarla, es pesado representarla. Entonces podemos, a partir de esta estrategia, llevarla al plano, al papel. Para eso tenemos que definir la traza. Ya la definimos el otro día, la vamos a recordar. La traza entonces era una curva que se obtiene tomando la superficie e intersectándola con otra superficie que es un plano. ¿Está bien? Si yo tomo la superficie, que en este caso tiene esa forma de paraboloide elíptico, y la intersecto con un plano, por ejemplo, de ley z igual 16, lo que nos va a quedar es esa curva que está ahí pintada. ¿La ven? ¿Queda claro?
Bien, eso porque estamos intersectando con este plano que es paralelo al plano coordenado de XY. Ahora, ¿por qué decimos que eso es una curva en el espacio? ¿Se acuerdan cuando definíamos recta, cuando discutíamos geometría, como la intersección de dos planos? ¿Es cierto que una recta se puede también definir como intersección de dos planos? ¿No me acuerdo? Los planos no paralelos, obviamente, ¿no? Pues si los planos son paralelos, no hay recta que valga. Si yo tengo el plano dado por la tapa de arriba de esta caja y el plano dado por la tapa de abajo, la intersección de los dos planos me da esta recta. Es más, es una forma de definir recta en el espacio. Así como estaban las ecuaciones paramétricas, otra forma alternativa era definirla como intersección de dos planos. ¿Está bien? Bueno, en verdad la recta, ¿qué es la recta? Es una curva en el espacio. Es la curva más sencilla, pero no deja de ser una curva. Bueno, en verdad como criterio general, cuando uno intersecta dos superficies en el espacio, el resultado, si la intersección no es nula o no es vacía, es una curva. La curva puede tener cualquier forma, pero es una curva plana, ¿está bien? Esa curva plana vive en el espacio, pero también vive ¿en dónde? En el plano que la capturó. ¿Qué plano la capturó acá? Z igual 16. Entonces es una cosa extraña esa curva en el espacio, porque si bien es una curva que vive en R3, también la puedo contemplar o hacer vivir en R2. Y ahí empieza el principio de la estrategia de construcción de lo que les comenté antes, de cómo llevar una información tridimensional, quedarnos con las características más salientes de esa información tridimensional, pero reflejarla en un plano. Esa curva que efectivamente vive en el espacio, también puedo imaginar que está viviendo, está contenida en un plano. De hecho, está contenida en el plano z igual 16, ¿no? ¿Se ve? Si nosotros ese plano z igual 16 lo llevamos al piso, puedo asumir que también está viendo en el plano XY. ¿Está bien? Lo que no tengo que olvidarme nunca es qué altura tenía. ¿Y qué altura tenía? Y la altura me la va a dar el plano con lo cual intersecta la superficie, en este caso es 16. Pero antes de dar ese paso, primero acordemos que la traza entonces es una curva que vive en R3 y que además es parte de la superficie del campo escalar. Es parte de la superficie del campo escalar, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo se representa en este caso y qué tipo de curva es? Bueno, lo podemos plantear de la siguiente manera. ¿Qué estamos intersectando acá, chicas? Un campo. La curva esa, digo, es la intersección de la superficie, cuya ley viene dada por z igual 4x cuadrado más y cuadrado, ¿con quién? En este caso, z igual a 16. Que es otro campo escalar, ¿no? Pero muy sencillo. Un campo escalar que es el plano paralelo al plano coordenado XY. Bueno, con esa información nosotros podemos dar una ecuación general para esa curva. Pero ojo, ojo con este detalle. ¿Cómo de una ecuación general para esa curva? ¿Qué harían, chicas? Y esa curva vive en el plano XY, ¿no? Está bien, está corrido, pero vive en el plano XY. Entonces z igual a 16, ¿no? Esto implica que la curva que estoy buscando tiene que ser algo así como 16 igual a 4x cuadrado más y cuadrado, ¿de acuerdo? Pero ojo, ojo. Si yo dejo esa historia ahí, está muy mal. ¿Por qué? ¿Cuál es la única manera de de presentar las ecuaciones de una curva en el espacio? ¿Qué tipo de ecuaciones? En el espacio, ¿existe la ecuación general de una recta? Claro, hay que pasar a la paramétrica. No hará falta todavía ahora. Pero yo no puedo decir que eso que está ahí, 16 igual a 4x cuadrado más y cuadrado, es una curva. Está mal. Porque estamos trabajando en el espacio. Lo que puedo decir, lo que sí les vamos a permitir, es que ustedes digan que esa C es una curva, pero que está viviendo en Z igual a 16. Ahí sí. Ahí sí, porque están trabajando en R2. Es un R2 que está corrido, pero es un R2 al fin y al cabo, ¿no? Corrido desplazado horizontalmente, verticalmente, pero es un R2 al fin y al cabo. Si ustedes hacen esa aclaración, no va a haber problema. Pero no se olviden, claro, que están diciendo que esta curva es una ecuación general, pero porque está definida en R2. O la pongan acá, sí, pero pongan que está en R2.
porque están trabajando en z igual a 16. Si quieren darla sin esa prescripción, tienen que darla en forma paramétrica, y todavía no vamos a discutir eso por ahora. Vamos a discutir un poquito más adelante. ¿Está bien? ¿Pero para qué hago esto? Y porque yo quiero encontrar cuál es la ecuación de esa curva en R2. Sabíamos que tiene que ser una cónica, por lo que veníamos discutiendo. Y la cónica que va a tener que ser es una elipse, ¿no? Para llevarla a la elipse tenemos que dividir todo contra 16 e igualarlo a 1. Entonces acá me va a quedar x cuadrado sobre 4,16, me queda 4, más y cuadrado sobre 16, ¿de acuerdo? Hice lo que hice el otro día. Y entonces la cónica que le corresponde es x cuadrado sobre 2 al cuadrado, más y cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1. Es una elipse de radio 2 y radio 4, respectivamente en x y en y. Y esa elipse, si la dejo así en forma general, tengo que aclarar todo el tiempo que está viviendo en R2. Todo el tiempo tengo que aclararlo, porque si no está mal. Porque si no sería una superficie eventualmente. ¿Está bien? Bueno, eso que encontramos ahí es, si la quiero representar, y ahora puedo hacerlo, pongan entre paréntesis C está incluida en R2. Tal que C está incluida en R2. ¿Bien? Pero de última lo pueden graficar, porque de última lo van a graficar, lo van a necesitar, van a decir, bueno, esta es la curva que hemos encontrado, 4, 4, esta es la curva, y la voy a dibujar en R2, ¿no? Esta es la curva que corresponde a este. Y en todo caso, si quieren poner este R2, en verdad, es un plano paralelo al plano coordenado XY, cuya ley es Z igual a 16. También está bien. Es lo mismo considerar el R2 en el piso o el R2 a 16 metros de altura. Los efectos geométricos es exactamente lo mismo, pero hay que aclararlo. Porque en R3 no existe una ecuación general de una curva. ¿Está bien? Y esos son errores que habitualmente uno comete por desatención e invalidan toda la justificación que uno está haciendo. Ahora, cuando nosotros discutamos curvas el lunes que viene, muchas de las cosas vamos a empezar a emprolijarlas, si se quiere. Pero esta justificación que estamos dando está bien. Si ustedes aclaran todo el tiempo, están trabajando en R2, no hay problema. Pasando en limpio, una traza es una curva que vive en R3 y es parte del campo escalar. Ahora bien, si yo quiero pensarla en R2, también es cierto que con la superficie que estoy intersectando, con el plano que intersecto la superficie, capturo una curva y la pongo en un R2. La pongo en un plano. Y ese plano es R2. Si aclaro todo el tiempo eso, no hay problema. Bien. Bueno, eso es una traza. Obviamente no es la única traza que uno puede definir. ¿Por qué digo eso? Voy a ver si hay algo más de paso en limpio para que quede claro. Bueno, esto de digo, lo de abajo, fíjense, elipse, fíjense cómo está aclarado. La curva es la elipse en pi, ¿se dan cuenta? Lo que le dije antes. Y si quiero llevarla a la forma paramétrica, que sea la correcta, que es independiente del espacio de trabajo, lo vamos a ver el lunes, sería de esa manera. Eso lo vamos a ver el lunes, la forma paramétrica, ¿de acuerdo? Y también la forma vectorial, que es la forma que siempre vale, que está por ahí abajo. Esta es la forma vectorial. Esta, que está ahí, que también la vamos a partir el lunes, que es la forma más elegante de dar una curva en el espacio, a través de su forma paramétrica o vectorial, porque esa vale en cualquier espacio de trabajo. Bueno, pero por ahora no le importa. Pero fíjense que esto también vale, insisto. Esta es la forma que le vamos a recomendar, que también vale perfectamente para presentarlas. ¿Estamos? Aclaren en z igual a 16. Es una elipse en z igual a 16. Bien. Les decía recién que no es la única traza que uno puede definir. Muchas veces, y antes pedíamos mucho más esto, a uno le puede interesar definir trazas de otro tipo, verticales, ¿no? Es decir, yo puedo tomar la superficie e intersectarla con planos que sean paralelos a otros planos coordenados. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿con cuál? Con el plano coordenado, ese que pongo ahí, ¿cuál va a ser? X igual a 0. ¿Está bien?
el plano coordenado x igual a 0. El plano coordenado x igual a 0, ¿definirá una función escalar, un campo escalar? Sí, está contenido en un plano que es paralelo al eje z. Entonces, ¿puede definir un campo escalar x igual a 0? Fíjate. Este punto que yo marco acá, este punto que yo marco acá, el 0, 0, uy, este de acá. Oh. Este de acá, ese, el 0, 0. 0, 0. ¿Cuántas imágenes tiene? Imágenes tiene el 0, 0. ¿Una? ¿Cuántas tiene? Infinitas. Si son todos los valores de z que toman para arriba. ¿No? Si la ley del campo escalar fuese x igual a 0, tendríamos algo de este tipo. No tener un campo que sería, por ley esto. F, uy, ¿qué estoy diciendo ahí? F en x, o sea, el campo es x igual a 0 significa que z que vale para todo z y para todo i, ¿no? Que vale para todo z y para todo i. O sea que para el punto 0, 0, le corresponde cualquier valor de z, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque puede tomar cualquier valor de z, ¿no? Contradice, porque lo que tenemos acá, si lo llevo a la forma general, tendríamos, fíjate, a por x, ¿no? Más b, más 0 por i, más 0 por z, igual a 0, ¿no? Y acá a vale 1, ¿de acuerdo? ¿Qué ternas satisfacen esa ecuación? ¿Qué tengo que pedir nomás para que esto sea cierto? Que x sea 0, ¿no? Pero después i puede tomar cualquier valor y z puede tomar cualquier valor. Y ahí está el problema, ¿de acuerdo? Bien. Pero es un problema desde el punto de vista funcional. Ahora, desde el punto de vista geométrico, no es un impedimento ese. Yo puedo operar geométricamente con estas superficies. ¿Está bien? Porque de hecho yo puedo plantear esa intersección entre el plano x igual a 0 y la superficie z igual a 4x cuadrado más y cuadrado, que es lo que planteo acá. Yo puedo tomar esa intersección, ¿no? Y si tomo esa intersección de superficies, nos va a quedar algo del estilo z, ¿no? Igual a i cuadrado. Viviendo, obviamente, ¿en dónde? ¿En dónde está viviendo esto? En el plano x igual a 0. En el plano x igual a 0. Entonces, si yo dibujara esto en R2 y me quedo con ese plano x igual a 0, el plano x igual a 0 es este, ¿no? Es z, i. Son los pares ordenados z, i. El plano x igual a 0, el plan, es de hecho el plano coordenado iz o zi, ¿no? Y la curva intersección es esta parábola que está ahí, bueno, que está dibujada. ¿Está bien? Otra vez, ahí la estoy dibujando en el plano igual a z, o el plano zi o iz, que es el plano x igual a 0. Puedo darla como una ecuación general o como una forma funcional de estas características, pero tengo que hacer esa aclaración. ¿De acuerdo? Puede ser interesante, sí, porque me permite encontrar qué forma tiene la superficie cuando está chocando contra el plano coordenado zi. Bueno, son parábolas. ¿Está bien? Bueno, y no es la única, porque ¿cuál más podrían hacer? A ver si la hice. No, no la hice. Pero ¿cuál más podríamos hacer? ¿Qué otra intersección podríamos pensar? ¿Con qué plano? Hicimos con un plano paralelo al plano coordenado XY, hicimos con un plano paralelo al plano coordenado YZ, en verdad, con el mismo plano coordenado YZ, y nos faltaría el otro plano coordenado, que es un poco el enfoque habitual de las trazas. Se pueden calcular trazas sobre los tres planos coordenados o algunos paralelos a ellos. ¿Cuál sería el plano que nos falta?
Nos falta el plano que sea paralelo al plano coordenado ZX, ¿no? Nos falta encontrar eventualmente alguna traza, vuelvo para atrás, contra este plano de acá, este, de acá, ¿no? Contra este o alguno paralelo a ellos, a él, que es lo mismo. Acá voy a proponerlo directamente contra ese plano. ¿Qué ecuación tiene este plano, el plano coordenado XZ? ¿Qué ecuación tiene? Por lo que venimos, por inducción en función de lo que venimos discutiendo recién. ¿Qué ecuación tiene? Igual a cero, exactamente. La ecuación de este plano es igual a cero. Otra vez ese plano no puede ser un campo escalar de dos variables, pero no importa. Es un objeto geométrico que nos va a servir para encontrar esa traza. ¿Y cómo voy a encontrar esa traza? Y la curva que estoy buscando ahora es z igual a 4x cuadrado más y cuadrado y lo quiero intersectar con igual a 0. De ahí sale entonces que tenemos una curva cuya ley es z 4x cuadrado, pero que está viviendo en el plano coordenado xz, ¿no? Así representada una curva está en xz. Otra vez, es una curva del espacio, ¿está bien? Pero si quiero darla su ley, tengo que hacer esta aclaración. Si no, la dejo como la intersección de superficie y la forma correcta de también ponerla. ¿Está? Bueno, y nos va a quedar entonces una parábola que está ahí pintada, que sería esta que se ve acá, ¿no? Esta de acá es, ¿está bien? Esta. De acá es algo así. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Bien, tenemos las tres trazas características habituales que uno puede rápidamente definir dado cualquier superficie. Sí, la intersección con cualquier plano paralelo a algún plano coordenado te da una curva. Esa curva es parte del gráfico de tu campo escalar, ¿no? ¿Está bien? En general van a ser funciones de esas curvas en R2. Se van a hacer funciones en una real. Fíjate que esta última que conseguimos acá es una función que la puedo empezar como una z de x, ¿no? Esta. Esta es una z de x. Z de x igual a 4x cuadrado. Está bien, sí, en el plano zx es una función, una variable, esa curva. Por eso hago la aclaración que estoy en el plano xz en este caso, ¿no? Plano coordenado xz. Ahí sí es una función de una variable, esa curva. Pero porque se da esa dualidad que hablábamos antes, cuando vos haces esa intersección, en el plano que usas para intersectarlo, como que absorbés y tomás una curva, capturás una curva. Pero para describir esa curva plana, tenés que llevarlo a un plano. Si yo quiero describirla en el espacio, tengo que usar las formas paramétricas que vamos a discutir el lunes, o la forma vectorial. No pueden ser leyes de campos escalares, esa es la clave. No pueden ser. Pero sí lo usamos como un objeto geométrico para definir las trazas, para encontrar trazas. ¿Está bien? Y sí, porque viene a ser, en el caso que es lo de siempre, es el análogo, acuérdense, es el análogo de este. En el caso de la función de una variable, siempre representa este análogo de este estilo. ¿No? Son como rectas paralelas al eje Y. No pueden ser función nunca, es lo mismo, ¿no? ¿Está claro eso? Pero es pensarlo tridimensionalmente, insisto. Si yo soy mirá, yo soy un plano. El punto este que está en el piso, es mi zapatilla, tienen por imagen, pero también mi rodilla, también mi cabeza. Pasa lo mismo acá. ¿Está bien? Que no puede tener un mismo punto del dominio más de una imagen. Bien, bueno, de todas las trazas, que a veces la usamos para lo que decíamos nosotros, bosquejar cómo sería la superficie de un campo escalar exótico
encontrando eso, las curvas en cada plano coordenado, y a partir de uno puede representarse esquemáticamente cómo podría ser el campo escalar. Lo que nosotros vamos a usar mucho, y eso nos va a permitir definir el famoso mapa bidimensional de un campo escalar, son las curvas de nivel. Que las curvas de nivel no son estrictamente una traza, de hecho no son una traza, pero se construyen a partir de determinadas trazas. Eso es lo que vamos a discutir ahora. Esa estrategia de utilizar determinadas trazas características para condensar y comprimir la información más útil de un campo escalar de determinada complejidad, es la que constituye la idea de los mapas cartográficos, por ejemplo. O cualquier mapa que ustedes tienen cuando iban a la escuela para representar algún accidente geográfico de la Argentina, donde sea. Todos esos mapas tienen determinadas curvas de este estilo que o al lado o sobre la media curva le ponen un mapa de altitud. Y con colores o con numeritos le van indicando qué altura tiene cada accidente o cada parte de esa curva. Esto es muy frecuente. Por ejemplo, acá tenemos un mapa cartográfico, no sé qué monte es, del monte Lons, dice ahí, y van marcando la línea de 4.000, la de 4.500, la de 5.000, la de 5.500. Ya con esa primera lectura nos damos cuenta que es una montaña que se va empinando, ¿no? Y la cúspide, la punta de la montaña, está ahí arriba, 5.500. ¿Está bien? Es una lectura bastante intuitiva y de hecho es así. Ahora, ¿cómo se construye ese mapa de curvas de nivel o ese mapa cartográfico que refiere a un objeto tridimensional? Porque estamos hablando de un objeto tridimensional ahí, ¿no? Que bien podría ser eventualmente la superficie de un campo escalar de dos variables, de altitud y de longitud y latitud, ¿no? Las coordenadas geográficas. Bien, eso se va a hacer, lo vamos a hacer nosotros a partir de la definición, la noción de las curvas de nivel, de mapa del conjunto de las curvas de nivel asociado a un campo escalar determinado. ¿Cómo se construye ese mapa de curvas de nivel asociado a un campo escalar determinado? Muy fácil y es muy intuitiva la idea. Se toma la superficie y se lo va intersectando con la cantidad de planos que ustedes quieran paralelos al plano coordenado X de distinta altura. ¿Está bien? Por ejemplo, a esa superficie le intersecto con el plano ese de altura z igual a 45. Luego, y con esa curva que vive en el espacio, ¿no? Esa curva, traza, eso es una traza, ¿no? Que vive en el espacio, la proyectamos al plano XY. El efecto de esa proyección hace que esa traza deje de ser una traza, ¿no? Cuando yo la proyecto, ustedes la proyectan en el plano XY, esa traza deja de ser traza. ¿Por qué? ¿Por qué esa traza dejó de ser traza? ¿Por qué? Porque no vive en R3, pero sobre todo porque ya no forma parte de la superficie. ¿Está bien? Son las dos cosas. Porque podría vivir en R3 y no forma parte. ¿Se entiende? Sobre todo porque ya no forma parte de la superficie. No está en la superficie eso que proyectamos. Pero la información que proyectamos es exactamente la misma, ¿no? En términos de la forma de la curva. Lo que no tenemos en la proyección es qué altura tiene. Por eso se le agrega la altura abajo, ¿no? Y eso se hace repetidas veces, todas las veces que uno quiera. Acá se intersecta, por ejemplo, con otro de altura Z20, ¿no? Tenemos una traza en R3 que al proyectarla sobre el plano XY se refiere a la curva, esa azulcita, de altura 20 y se le pone C igual a 20. Y así con todas las que quieran. Ahí están varias con varias alturas, 30, 25 y demás, que son las que están reflejadas en el gráfico. El procedimiento es muy sencillo. Se puede hacer siempre. Siempre que tengamos un campo escalar, puedo realizar este procedimiento. Capturar la información más representativa, más interesante del campo escalar y proyectarla toda en R2. Y a partir de ahí, si me guardo las alturas, cuando yo quiera, puedo volver para atrás el procedimiento y imaginarme cómo es la forma tridimensional de ese campo escalar. ¿Está bien? Si bien es cierto, chicas, que las curvas de nivel no pertenecen a la superficie del campo escalar, hay excepciones. ¿Cuál sería una excepción?
quizás acá se vea, pero si vuelvo para atrás, quizás acá se vea. Hay excepciones. Hay veces que eso puede ocurrir. Hay veces que la curva de nivel puede ser una traza. Pero, perdón, entre comillas, y ahora vamos a ver por qué desde el punto de vista conceptual es incorrecto lo que estoy diciendo. Pero hay veces que la curva de nivel puede confundirse, si queremos decirlo correctamente, con una traza. Hay situaciones que eso es posible. Y una de esas situaciones es en este tipo de casos. ¿Quieren que busquemos cómo sería el mapa de curvas de nivel de esta superficie? ¿Qué tendríamos que hacer? Tomar la superficie, ¿no? Esta, y la vamos intersectando exactamente, con un montón de planos de altura variable. O sea que las curvas de nivel se van a obtener tomando la superficie S e intersectándola con planos Z, voy a poner acá, de altura variable. ¿Está bien? De altura variable. Van a ser siempre elipses, ¿no? De altura variable. ¿Cómo digo eso? ¿Lo puedo representar así? No, miren. Las C que estoy buscando van a ser Z igual a 4 X2 más Y2, que aquí voy a poner Z igual a K, ¿no? Con K indicando la altura variable. Entonces, en definitiva, las elipses, ¿cómo me van a quedar? Y las elipses van a tener la siguiente forma. K igual a 4x cuadrado, ¿no? Más y cuadrado. Y depende del valor de K, voy a obtener la distinta elipse, ¿no? Las distintas elipses. Si K crece, las elipses van a tener un radio más, si K crece, un radio más grande, y si K decrece, un radio más chiquito, ¿no? Exactamente, ahí lo percibió la compañera. Hay un caso particular en determinados campos, por ejemplo en este, que si K vale cero, ¿de qué plano estoy hablando? De este, ¿no? Hay intersección con el campo escalar, si K vale cero. Porque si K vale cero me queda que 4x cuadrado más y cuadrado me da una elipse tan chiquita que tiene radio cero, ¿no? Y una elipse tan chiquita de radio cero en verdad es un punto. ¿Y qué punto es? El punto 0, 0, 0. El punto 0, 0 es un punto del gráfico de la función, pero además la curva punto es una curva de nivel de altura 0. ¿Se dan cuenta? En este caso, cuando los campos escalares tienen intersección no nula con el plano coordenado XY, y esa es la excepcionalidad, hay al menos una traza que se va a confundir con una curva de nivel, que es con la curva de nivel de altura 0. ¿Está bien? Que se va a confundir con la curva de nivel de altura 0. Pero para evitar ese malentendido y para hablar que se confunde y que no son la misma cosa, conviene prestarle debida atención a la definición de curva de nivel que vamos a darnos, y ahí nos vamos a dar cuenta que nunca van a poder ser la misma cosa, por más que se parezcan mucho. Porque la definición de curva de nivel es la que vamos a dar aquí abajo. Aquí, va, aquí en el chat vuelvo atrás, pero quiero encontrarla. Es la que vamos a dar acá, y después vuelvo para atrás. Para que quede claro que se pueden confundir, pero no pueden ser nunca la misma cosa. Porque el mapa de curvas de nivel, fíjense lo que son. Son los puntos del dominio, tales que f en x igual a k. ¿Está bien? Son los puntos, o sea, las curvas de nivel son puntos del dominio. ¿Está bien? Por lo tanto, la curva de nivel nunca puede ser una traza, porque una traza, ¿qué es? Es parte del gráfico del campo escalar. Y si es parte del gráfico del campo escalar, no puede estar en el dominio, ¿no? Son dos cosas distintas. ¿De acuerdo? Son los pares ordenados del dominio tales que cumplen con esa condición. Es decir, que evalúo la ley del campo escalar, pero lo igualo acá, que es la altura. Y ahí busco todas las intersecciones. Con cualquier valor de k que está en la imagen. Ahora vamos a sistematizarlo, a ese procedimiento. ¿De acuerdo? En el caso que veíamos del paraboloide elíptico, la curva de nivel
de altura 0, ¿no? Es un punto del dominio, ¿no? Y ese punto que forma parte del campo escalar, que era el puntito de abajo, es un punto que está en el espacio, porque tiene coordenadas X y Z, por lo tanto no puede ser curva de nivel, se confunde, porque Z vale 0, pero no es lo mismo, ¿está bien? Bien, ¿cómo sistematizamos esta idea? A ver si no me salté algo. No, este está. ¿Cómo vamos a sistematizar el cálculo de las curvas de nivel para simplificarnos la vida y no complicarnos? Pues parece un trabajo muy laborioso, pero es muy sencillo. Vamos a tomar este ejemplo. Imaginen que nos dan este campo escalar, ¿no? Es el famoso campo escalar G, de ley raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ya saben que lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Y acá es indispensable. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cada vez que nos enfrentamos a un campo escalar? Sobre todo que tiene toda la pinta de tener restricciones de tipo algebraicas. ¿Qué hay que determinar primero? ¿Qué hay que hacer? Determinar el dominio. De paso, ya que está, repasemos. ¿Cómo encontramos el dominio? ¿Cómo determinamos el dominio natural de este campo escalar? ¿Qué era el dominio natural? Y teníamos que encontrar los pares ordenados de X e Y que puedan ser procesados por esa ley, ¿no? Entonces tengo que pedir que 9, o sea que el dominio de G son los pares que están en R2, ¿no? Tales que 9 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. Eso es lo primero que tengo que hacer. Y entonces, ¿qué va a quedar? Y tengo que buscar que 9 sea mayor o igual que x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Más y cuadrado, perdón. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, el dominio van a ser los puntos, los dibujo, que van a quedar adentro, ¿no? Una circunferencia de radio 3, incluida la frontera. ¿Está bien? Este es el dominio del campo escalar. ¿Está? Lo interesante de este dominio es que, comprendida la situación, nos damos cuenta que el conjunto imagen está acotado, ¿no? ¿Cuál es el valor máximo del conjunto imagen de este campo, chicas? Claro, 3, o sea, va de 0 a 3. Eso quiere decir que las alturas de mis curvas de nivel van a estar entre 0 y 3. No existe una curva de nivel de altura 4, ¿no? Tampoco una curva de nivel de altura -1. Voy a tener un mapa de curvas de nivel acotado entre 0 y 3. Bien. Voy a la definición de nivel antes de seguir procesando. ¿Qué dijimos? Voy a borrar acá. Que las curvas de nivel son, ya encontré el dominio, ¿no? Son los pares ordenados de X que pertenecen al dominio del campo, al dominio de G. Ya sé que el dominio de G es el círculo de radio 3, incluida la frontera, ¿no? Centrado en el origen. Tales que, en este caso, la ley del campo se iguala a la altura. Con K perteneciente en este caso a la imagen, entre 0 y 3. K no puede tomar cualquier valor. K tiene que tomar un valor que pertenezca al conjunto imagen, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que planteamos acá es la condición de alguna manera, la intersección que estamos buscando, ¿no? Porque cuando K es igual a 1, estamos buscando la intersección del campo escalar con un plano de altura igual a 1. Cuando K igual a 2, lo mismo, y cuando K igual a 3, lo mismo, ¿no? Y cualquier valor intermedio hacemos lo mismo. Esta es la forma generalizada de presentar la idea que discutíamos antes. ¿Está claro? Bien. Aclarado el punto, me piden, bueno, calculen algunas curvas de nivel, de altura 0, 1, 2 y 3. ¿Qué hacemos? Como sabemos que vamos a estar trabajando en el plano XY, ya me despojo un poco de esa presunción sofisticada y prolija de estar todo el tiempo diciendo que estoy en tal plano, tan plano. Puedo trabajar con ecuaciones generales, ¿no?
con leyes funcionales de tipo IX, ¿está bien? Porque estoy trabajando en el plano XY o IX, ¿está bien? Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, si K es igual a 0, ¿qué va a pasar? Voy a quedarme con lo siguiente. Me va a quedar que la raíz cuadrada de 9 menos X cuadrado menos Y cuadrado es igual a 0. ¿Y cuándo ocurre eso? ¿Cuándo esto es igual a 0? En la frontera, ¿no? ¿Se dan cuenta? La curva de nivel de altura 0 es la frontera o es la circunferencia de radio 3. ¿Se dan cuenta o no? Es esta. Esta es la curva de nivel, bueno, así de altura 0. Esa es la C sub 0. ¿Está bien? Bueno, cuando K es igual a 1, ¿qué va a pasar acá? Bueno, despejo, entre comillas, pero es relativamente sencillo el despejo porque me va a quedar que 9 menos cuadrado menos y cuadrado igual a la 1 al cuadrado, que es 1, ¿no? Y después, ¿qué me va a quedar acá? Y que x cuadrado más y cuadrado es igual a 8, ¿no? ¿Está bien? Hago rápido los pasajes de términos, pero me queda que es igual a 8. Lo cual quiere decir que lo que estoy buscando yo es una circunferencia de radio raíz de 8, ¿no? Circunferencia de radio raíz de 8, que no sé, radio raíz de 8 es por acá. Un poco más de 2. Acá. ¿Está bien? Esta será la C1. Cuando vale 2, voy a estar buscando una circunferencia de radio raíz de 7, ¿no? Y cuando vale 3, voy a estar buscando una circunferencia de radio raíz de 6. ¿Cómo generalizo este procedimiento para no estar cada vez calculándolo? Y es muy sencillo. En vez de poner un valor, dejémosle K acá, ¿no? Dejémosle K. Y empecemos a razonar. ¿Qué lo voy a hacer? Bueno, K lo elevo al cuadrado, ¿no? Entonces se me va la raíz. Llegamos entonces a esto. Me queda acá, K cuadrado, 9 menos X cuadrado menos Y cuadrado igual a K cuadrado, ¿no? Y entonces, X cuadrado más Y cuadrado es igual a K cuadrado menos 9. Y esta es la expresión general para las curvas de nivel y cualquiera sea el valor de K posible. Con K, obviamente, moviéndose entre K y K. Entre 0 y 3. Me falta algo acá. ¿Dije bien? Ah, es 9 menos, perdón, es 9 menos K cuadrado. Es 9 menos K cuadrado. Después si corrigen el pasaje de término, a ver que le queda bien. Entonces K se puede mover entre 0 y 3. De tal manera que siempre va a quedar positivo el radio de la circunferencia que estoy buscando, ¿no? ¿Está bien? Bueno, este es el procedimiento general para encontrar las curvas de nivel y poder tener ese mapa inicial de lo que está pasando. Lo paso en limpio. Y sería una cosa así. Ahí está. ¿Bien? Entonces dejo acá, me voy a quedar acá. ¿Cuál es la forma general de que está acá? Este acá. Ay. Lo que hacemos habitualmente es dejar esa expresión en términos genéricos y después para cada valor de K ir encontrando cada caso particular. Perdón. ¿Está bien? No es mucho más ni mucho menos, pero esto es parte de lo que vamos a evaluar en el parcial. Si tenemos tiempito, quiero mostrarles un ejemplo en el sentido de qué forma va a tener el problema del parcial, para que se vayan haciendo una idea. Si sobre esto no hay ninguna duda, podemos pensar este otro. Dice, volvamos sobre el cono elíptico, el paraboloide elíptico, perdón, y encontremos cuáles serían las curvas de nivel. ¿Estamos de acuerdo que las curvas de nivel tienen esa forma? Me quedaría que 4x cuadrado más y cuadrado tiene que ser igual a K, ¿no? Entonces, la forma general va a ser x cuadrado sobre K sobre 4, y cuadrado sobre K e igual a 1. Entonces, con eso pueden ir encontrando para cualquier valor de K las que uno quiera. Cuando K vale 1, cuando K vale, ese es cuando, bueno, ese es el ZK genérico, ¿no? Ahí tenemos, cuando K vale 1, fíjense que me va a quedar x cuadrado sobre un cuarto más y cuadrado sobre 1 igual a 1, ¿no? Fíjense que si K vale 1, me va a quedar entonces acá x cuadrado sobre un cuarto
más i cuadrado sobre 1 igual a 1. Si acá es un cuarto es porque el radio que responde al eje X es igual a un medio, ¿no? Porque un medio al cuadrado es un cuarto. Y ese es el radio que está acá. Este es un medio, ¿está bien? Y esto es 1. Y a medida que K va creciendo, el radio es cada vez más grande, hasta llegar al valor de 4. Cuando K vale 4, que sea el valor extremo en este caso, me va a quedar que X cuadrado es igual sobre 1, más Y cuadrado sobre 4, igual a 1. Y entonces el radio, ¿cuánto va a ser? Que va a ser 1, que es el radio más grande, pero el radio en I va a ser 2. ¿Lo ven? Porque es 2 al cuadrado. En términos de complejidad, no hay nada más con este tema, chicas, chicos, los que están en el aula virtual. La cosa termina más o menos acá desde el punto de vista teórico y abstracto. ¿Qué es lo interesante de esto? Y lo interesante de esto es que a nosotros y a nosotras nos habilita imaginar preguntas nuevas y contextualizadas que son interesantes. Por eso quería mostrar una aplicación bastante habitual, que fue creo que el parcial que tomamos el año pasado, en donde evaluamos esta temática. Fíjense, era algo así. La primera pregunta era de cómo se llama integrales, pero la segunda pregunta era de Edo y la tercera era algo así. Esto es un enfoque habitual de problema que les presentamos. Es una interpretación de un fenómeno de varias variables que ustedes tienen que poder entender o interpretar debidamente bien para finalmente dar cuenta de las preguntas que le vamos a hacer, ¿no? Dice, en una zona árida de la estepa neuquina emergió una fuente de agua subterránea contaminada con hidrocarburos procedentes de procesos de facturación hidráulica de petróleo. Olvídense por ahora de la superficie, ese es el dato que tienen. Luego de secarse, esa es como una fuente, es como un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice cuando algo emerge? Ay, tiene un nombre. Bueno, no importa. Pero se imaginan lo que está pasando, ¿no? Después se seca y se va midiendo la cantidad de petróleo que había cerca de la fuente esa de donde se esparció el petróleo, ¿no? Obviamente, más cerca donde salió el petróleo, más concentración de hidrocarburo va a haber, y a medida que me aleje de ese sumidero, de esa fuente, menos contaminación va a haber. ¿Está bien? La cantidad de petróleo superficial puede escribirse como una función P en X e Y, donde X e Y se miden en kilómetros, que son las coordenadas de los puntos, ¿no? Y P es la cantidad de hidrocarburos, o la concentración de hidrocarburos que hay en cada uno de esos puntos. ¿Está? Si uno va caminando por el terreno, y esto es lo interesante, va midiendo, ¿no?, en cada punto una concentración de petróleo. Lo que pasa es que esa concentración depende de cada par de coordenadas de X e Y. Eso, si bien no es un fenómeno tridimensional, como tengo una variable P que depende de X e Y, se puede representar como un fenómeno tridimensional de esas características, ¿no? En donde lo que está indicando el tercer eje es la concentración de hidrocarburos para cada punto. No es que eso está ocurriendo en la realidad, pero ese campo escalar, esa función, nos permite modelizar la concentración de hidrocarburos en cada punto X e Y. ¿Se entiende? No es que así va a ser la fuente de donde salió el hidrocarburo tampoco. Esto es un modelo que nos permite representar debidamente bien la concentración de hidrocarburos en cada punto X e Y, en donde hay cantidad. Bien. ¿A qué viene esta historia? Que generalmente no nos interesa cuán complejo sea el campo escalar, sino lo que vamos a preguntar en el contexto del parcial es algo más de este estilo. En el siguiente gráfico se muestran las curvas de nivel C25 y C7. La primera pregunta es, ¿cómo se obtuvieron las curvas de nivel C25 y C7? Bien, ¿proyectando qué? Sí, P igual en este caso a 15 y P igual a 17, a 7, exactamente.
¿Está bien? Bien. La primera pregunta es interpretativa. No saben cuál es la C15 y la C7. ¿Cuál ustedes dirían con total seguridad que es la C15 y la C7 a partir de la información suministrada? Y les basta y les sobra con la información suministrada para poder decirlo con seguridad. Claro, no puede ser. Es la C15 la más cercana al punto donde se produce la contaminación, ¿no? Es obvio. Y la C7 será la más alejada. Tiene todo el sentido del mundo. Así está informado y así se ha modelizado. Y así se ha tomado el dato experimental y se ha construido el modelo. Si no, no tendría sentido el modelo, ¿no? Si la C15 fuese la más alejada, no da cuenta este modelo lo que realmente ocurrió. ¿Está bien? Bien. Fíjense que la primera pregunta que les hacíamos aquella vez es identificar cada una e interpretar en el contexto del problema. Esa es la primera cosa que hay que hacer. ¿Tá? Sin ningún tipo de información más que con algunos gráficos, sin ninguna ley, digo, tienen que poder hacerlo a partir de la interpretación de lo que está ocurriendo. ¿Está bien? Y de lo que ustedes conocen del tema. El otro ítem es un poco más específico. Dice la función P cuenta con la ley P de xy k menos, 4, menos x cuadrado menos 4y cuadrado. Dice que hallemos el valor real de k. ¿Ideas? Sí, lo que conviene en este caso y cuando estén preparando el examen parcial van a decir lo siguiente. Ustedes saben, bueno, acá no tengo, pero lo voy a hacer por acá. En total tenemos más o menos en la cabeza como en la mano, ¿no? Ustedes saben que el conjunto de curvas de nivel del problema, ¿no? Viene dado por quién. Son los puntos X e Y que están en el dominio, o pares ordenados de X están en el dominio, tal que, era 4, sí, más y al cuadrado, o menos. Más y al cuadrado, menos qué, es igual acá, ¿así? ¿Cómo era la ley del EPDF? ¿Así era? No, pero nos daban una ley de un campo. Decía que P era igual, vamos a volver para atrás. Acuérdense de esto. P es igual, P es igual a K menos, esto es P, ¿está bien? Esto, acuérdense. K menos X cuadrado menos 4y cuadrado, ¿no? K menos X cuadrado menos 4y cuadrado. Entonces, no, en negro no. ¿Qué dijimos? Que el campo tiene por ley K menos, bien, menos 4 cuadrado. Bien. Yo sé, ustedes saben, y a la altura del parcial van a ser a la perfección, que el conjunto de curva de nivel que nos han dado 2 dice lo siguiente. Vamos a poner otra K acá. Vamos a poner esto que no sea acá, va a ser una Q. Porque si no es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo. ¿Está bien? Es otra constante esa, que es la que queremos determinar. Pero el conjunto nuestro de curva de nivel, que habitualmente decimos C sub K, son los X e Y que están en D, tales que Q menos X cuadrado menos 4y cuadrado es igual a K, ¿no? Con K en la imagen del campo P. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y lo que me piden que nosotros determinemos es quién es Q. Y ahí la compañera vio algo. Nosotros tenemos un dato. ¿Cuál era el dato? Tenemos dos curvas de nivel y la tenemos bastante bien representada en el gráfico, porque teníamos los radios, ¿no? Teníamos que la curva de nivel 7 y la curva de nivel, la otra, 20, 15. 15, ¿no? O sea que podríamos usar eventualmente acá el 15, por decir. Y cuando veíamos esa curva de nivel 15, ¿qué veíamos? Tendría que volver para atrás. Pero bueno, volver para atrás. Voy a perder todo esto.
¿Lo pierdo? Sí, lo pierdo. ¿Qué veíamos en la curva de nivel 15? Por ejemplo, la 7. Sí, pero más allá de la más cercana, que tenemos los radios. Son elipses y tenemos los radios. ¿No? Entonces, cuando esto vale 15 acá, por ejemplo, podríamos despejar acá y podríamos armar la ecuación del elipse. ¿No? ¿Me siguen? ¿Cómo sería eso? A ver si lo puedo poner en otro lugar que no pierda. Vamos a poner un Word acá. ¿Qué decía? Decíamos que, por ejemplo, 15, ¿a qué es igual? Voy a poner Q para que no se repita, menos que era, menos X cuadrado, ahora, menos 4Y. ¿Así? Es una curva de nivel. Por lo tanto, en verdad, ¿qué va a quedar acá? Puedo pensar que esto va a ser X cuadrado más 4Y cuadrado, y acá me va a quedar algo así como 15 menos Q, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué conviene hacer ahora? Tengo que llevar a la ecuación del elipse, porque la que nosotros teníamos en esta elipse, esta que estoy diciendo acá, ¿qué radios teníamos? El radio de X y el radio de Y los conozco. ¿A qué eran igual? Eran igual a la 15 es la de adentro, ¿no? Era uno y un medio, ¿no? Uno y un medio, ¿está bien? Este era uno y este era un medio, ¿está? Eso quiere decir que yo si divido todo esto sobre 15 menos Q, ¿no? Divido todo esto sobre 15 menos Q, me va a quedar acá X cuadrado sobre 15 menos Q, ¿de acuerdo? Más 4Y cuadrado sobre 15 menos Q es igual a 1. Y ahí tengo la ecuación de la elipse. Y ahora tengo que acomodarle de tal manera que pueda determinar cuánto vale Q para que se respete lo que tengo acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Me siguen? Bien. En este caso es fácil. Acá me doy cuenta, porque Q ¿cuánto tiene que valer? 14, ¿no? Porque si Q vale 14, acá ¿qué pasa? El radio vale 1, porque me va a quedar que es X cuadrado sobre 1. Y vale también para acá, si acá vale 14, me va a quedar efectivamente algo así como X cuadrado sobre 1 más Y cuadrado sobre un cuarto, que es lo que yo quería. Ya lo tenemos. O sea que Q o K vale 14. ¿Lo ven? Bueno, este es un típico problema de los que van a tener que enfrentar en el contexto del parcial. Y con las curvas de nivel podemos encontrar cuál es el campo. El campo escalar del problema es P en XY 14 menos X cuadrado menos 4Y cuadrado. Y entonces automáticamente sé cuánto vale la concentración máxima de hidrocarburo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la concentración máxima de hidrocarburo? ¿Cuánto vale la concentración de hidrocarburo en el origen? Es fácil de ver. ¿Qué tengo que hacer con el líquido y con la Y? ¿Cuánto vale? ¿Eh? Sí, pero con X, ¿cuánto? En el origen. En cero, ¿no? ¿Cuánto nos queda? 14. Fíjense que lo puedo pensar siempre así. Al 14 le estoy sacando todo el tiempo. A medida que me alejo del origen. Por eso cae. ¿Está bien? Tiene sentido. Por eso es consistente el gráfico que vimos acá. A medida que se alejan del origen, la concentración cae. Porque 14 es el máximo nivel de concentración que hay, según lo que hemos descubierto aquí. 14 en las unidades del problema, en gramos. ¿Está bien? Y en algún momento les preguntábamos eso. Creo que al final acá. Hallar y graficar el dominio de P en el gráfico anterior y bueno, le pregunto y les preguntamos ahora, a veces le preguntamos cuál es la concentración máxima de petróleo, de hidrocarburos, es 14 gramos y ocurre en el origen. ¿Está bien? Y en el origen, además, tengo la curva de nivel de mayor altura, ¿no? Que es la C14, porque la C14, que es la curva de nivel de mayor altura, si quisiéramos calcular la C14, ¿qué nos quedaría acá? Esto tendría que ser igual a 14, ¿no? Para encontrar la C14. Y entonces va a quedar que X cuadrado más 4Y cuadrado es igual a 0.
Y ese es el punto que estamos viendo, ¿no? ¿Lo ven? ¿De acuerdo? ¿O no de acuerdo? Bueno, para redondear entonces vemos un problemita más de la guía, también extraído de un examen final del 2023, pero lo mismo. A ver, tenía uno por aquí. Hay un montonazo, pues son todos ahí después, más o menos complejos. Después hay cosas que tengo que terminar de ver. Pero este es algo que siempre preguntábamos a veces, a ver si cómo lo razonaríamos en este momento. De los tres campos escalares F, G y H conocemos lo siguiente. ¿Está bien? Conocemos del campo escalar F su mapa de contorno, su mapa de curva de nivel, ¿de acuerdo? Del gráfico de G conocemos su representación tridimensional y de H conocemos el conjunto de curva de nivel. Ahí arrancaría un poco el problema. A veces tomamos así la historia esta. ¿Está bien? Y después tenemos de las siguientes afirmaciones, tres de ellas corresponden a un único campo escalar, cada una, ¿no? Y la restante a ninguna. Parece medio entreverado el asunto, pero está bueno. Decir cuál corresponde a cada caso. ¿Está bien? Las siguientes afirmaciones, tres de ellas corresponden a un único campo escalar cada una. ¿Está bien? Y la restante a ninguno. Decir cuál corresponde a cada caso. Entonces, ¿qué dirían? La primera dice, su conjunto imagen posee mínimo. ¿Cuál de los tres campos escalares tiene un mínimo? Así viendo a partir de esta representación. Que puedan asegurar que tiene un mínimo. El G tiene un mínimo, seguro. ¿Lo ven? El mínimo de G está acá. Ahí. Ese es el mínimo de G. Los otros no puedo saberlo. Bueno, este de acá podría decir algo. Fíjense que este no tiene un mínimo. En verdad, H no tiene un mínimo porque el conjunto imagen no está acotado inferiormente. H en todo caso, ¿qué va a tener? Un máximo. Y mientras que el campo escalar F, ¿qué sería el campo escalar F? ¿Puede tener una idea de lo que es el campo escalar F? ¿Qué les parece? ¿Qué son todas las cosas estas que tengan acá? Son rectas, ¿no? O sea, las curvas en L son todas rectas. ¿Cómo sería el campo escalar F, la ley del campo escalar F? Que me da siempre rectas. Puede ser, pero no necesariamente. Después vamos a ver por qué. Es una primera aproximación. Pero estamos de acuerdo que la primera ítem responde estrictamente a G, no tengo otra chance por ahora, ¿no? Después dice, algunas de sus curvas de nivel son circunferencias centradas en el origen. ¿Qué les parece? Claro, la H, porque fíjense que G está desplazado del origen, ¿lo ve? No se ve tanto acá, pero está desplazado del origen. O sea que no son curvas, pueden ser circunferencias, pero no van a estar centradas en el origen. Y acá vemos que H sí son circunferencias centradas en el origen. ¿Por qué? Porque acá tienen la ecuación de la circunferencia centrada en el origen. No queda otra, ¿está bien? Después, ¿qué tenemos? Su dominio natural es un círculo, ¿no? De radio raíz de 7. Su dominio natural es un círculo de radio raíz de 7. Ese tiene pinta de no ser de ninguna, ¿no? Porque el dominio natural de esta no es un círculo de radio, ¿o sí? ¿O esta? ¿Qué opinan? ¿O no? No. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el dominio natural de la primera?
De la función h, podrían ustedes encontrar eventualmente la ley del campo. ¿Cómo harían para encontrar la ley del campo escalar h? El procedimiento es sencillo. ¿Se acuerdan que el conjunto cronoidal era f de x igual a k? Entonces tengo que reemplazar en todo caso acá, ¿qué? Puedo pensar acá que tengo, ¿quién? F de x de y, ¿no? En vez de poner k, va f de x de y. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar acá que el campo es igual a, en el caso anterior, 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Está bien? Y el dominio natural de ese campo escalar, no es este. No es este de acá. ¿No? Bueno, son de las cosas que tenemos que poder, eventualmente, con la práctica necesaria, poder responder. Lo que pasa es que yo quería contarles por dónde va la historia. Y al otro dice, al menos una de sus trazas es una recta. Y el F, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que el único que descartaríamos acá es el 3, por ahora. Habría que hacer el análisis más minucioso, pero tiene pinta de que así, ¿no? Bien. Y el otro ítem decía, hallar la ecuación y graficar la curva de nivel de h que pasa por el punto 4. Ese la vamos a hacer. Lo que les dije recién, voy a ver acá, decíamos que el conjunto de curva de nivel me dice que de h se define como los puntos que pertenecen a su dominio, tales que h de xy es igual a k, con k imagen. Y ese es el reemplazo que yo les dije que quisieran. Si h de x igual a k, y nosotros teníamos el dato que era x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Igual a 9 menos k, de ahí despejo h, ¿no? Entonces acá me va a quedar x cuadrado más y cuadrado es igual a 9 menos h. Esto implica que h es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Está bien? Y acá tengo la ley del campo para este h. Una vez que encontré la ley de campo no me pedían eso, pero siempre es bueno tenerla. Lo que me pedían era otra cosa, algo más sencillo me parece. Me pedían que hallar la ecuación y graficar la curva de nivel de h que pasa por el punto 4 menos 3. Vuelvo acá. Me piden la curva de nivel que pasa por el punto 4 menos 3. Bueno, ¿cómo la encuentro esa? La curva de nivel que pasa por el punto 4 menos 3. Para poder encontrar eso, para poder encontrar la curva de nivel pasar por un punto 4 menos 3, necesitaba la LDH. Porque el punto 4 menos 3, ¿qué me va a dar? Lo evalúo el campo. ¿Una qué? La altura. ¿Se dan cuenta? El punto 4 menos 3 me da la altura de la curva en la que estoy buscando. ¿Está? ¿Cómo encuentro esa altura? Y bueno, evalúo el campo, ¿no? En 4 menos 3. ¿Y cómo me va a quedar acá? 9 menos 16 menos 9, ¿no? ¿De acuerdo? 9 menos 16 menos 9. ¿Qué me da? ¿Qué altura me da? Menos 16, ¿está bien? No hay problema. Acuérdense que la imagen del conjunto H va de menos infinito a 9. No hay problema. Puede tener perfectamente altura menos 16. ¿Está? ¿Está bien? ¿Por allá? Y una vez que tenemos la altura, vengo acá y encuentro la curva de nivel que me están pidiendo. La curva de nivel que me están pidiendo tiene altura menos 16 y su ley es 25. X cuadrado más y cuadrado igual a 25. Entonces la curva de nivel que me piden es una circunferencia de radio 5, pero de altura menos 16. Es como que estoy encontrando la intersección de ese paraboloide, pero con una altura, ¿qué dije? Menos 16, ¿no? La circunferencia de radio 5 vive allá abajo, cuando intersecto a la superficie con un z igual menos 16. Obviamente, cuando la proyecto al plano de X, para acordarme que está en el subsuelo, le pongo que la altura es menos 16. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es una circunferencia de radio 5, pero que vive allá abajo. Cuando vos resolvés la curva de nivel, te queda 9 menos 16. De ahí sale. Esta es la curva de nivel. Pero en la curva de nivel no me dice qué altura tiene, me dice cómo es la forma. Es una circunferencia de radio 5 y la altura la sacamos porque el punto de coordenadas 4 menos 3 pertenecía ¿a quién? No a la curva de nivel. Pertenece a la traza que proyecté para encontrar la curva de nivel. ¿Está bien? Bien. Este es como el más
integrador al final de la historia. Tienen que manejarlo de esta manera, porque los vamos a marear necesariamente en el parcial y tienen que poner la flexibilidad y la plasticidad de ir y venir para que ustedes demostrarnos a nosotros y a nosotras que tienen bien integrados e internalizados los conceptos, que es un poco lo que se espera. Creo que de esta parte es todo. Después son todas más o menos cosas del mismo estilo. Fíjense, son varios de este estilo que van jugando con machear cada cosa con su cosa. Y es un poco el desafío de cara al parcial, tal cual hemos discutido en el del año pasado. La idea es que ya el lunes que viene comencemos con la parte de función vectorial. Y algo de eso va a formar parte probablemente del parcial, sobre todo si quieren representar una curva o una traza en su forma espacial, lo tienen que hacer con sus ecuaciones paramétricas o función vectorial. Pero no sé si eso lo vamos a evaluar específicamente en el parcial, hay que ver cómo llegamos. Pero bueno, ese conocimiento lo van a poder, si lo saben, eventualmente usar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esto? Bien, entonces el lunes que viene intercalamos la parte de función vectorial, frenamos con lo de campo escalar y después, como vamos a función vectorial, retomamos la parte de campo escalar que tiene con la derivación y eventualmente la integración para ya ir cerrando la materia. Nos vemos el lunes.